Televidente, boa noite e bem-vindo em nosso programa Bampapia de Saúde. Hoje dedicado a tema que tem nossa comunidade hobby preocupar. Hobby preocupar para sobre ora que tipo de maleza está suceder com hobby frequência e riba hobby de membro de nossa comunidade para mais que maleza tá uno conhecido, para mais que maleza tá uno comum, sempre está trece uma preocupação para sobre de com tanto gente está sentindo mais afetar para o problema aqui. Tem hobby comentário, por exemplo, riba a rede social que avisa é gripe aqui a tumbami, é gripe aqui a dalmi a bau, é gripe aqui a quebrami. No último dia, nós temos, em verdade, conhecimento de hobby membro de nossa comunidade que ha sido vítima de gripe hobby bizarro. Nossa emissora toma contato com diferentes profissionais de matéria para nós entender de que se trata. E tapecei hoje, independentemente que já em programa anterior, nós toca o ponto aqui, nós a conversar com o Dr. César Ponce. Dr. Ponce está médico, microbiólogo e também epidemiólogo. Uma pessoa que, a parte de elaborar para largo tempo, riba nos laboratório nacional que conhece o crescimento de cifra ou maneira com a quantidade de casos sempre se apresentada em uma comunidade devido na sua profissão, na sua carreira, na sua especialização. No caso aqui nós consultar Dr. Ponce a base de comportação de fenômeno aqui riba cada de nós como cidadão do mundo para assim nós por ter uma ideia de como nós por cuidar nos corpo tique mais melhor. Dr. Ponce explica-nos em detalhe que realmente está como bebe de lo que comúnmente nos se llama gripe o lo que profissionalmente riba campo médico nos se llama influenza. Dr. Ponce, feliz noite. Danke para estar junto conosco. Um prazer e agradecido para doctor su tempo para compartir conosco algum comentário que por trece orientação para nossa comunidade conhecer tique mais melhor a comportação de fenômeno aqui e também que conosco fazer para prevenir e para combater ora que gripe está dando de nos porticas. Primeiramente, doctor, nós conhecemos frequente, nós conhecemos gripe, nós conhecemos diferentes tipos de nomes que em pouco pueblo, na sadunele, na epidemia que está surgindo cada dia. Pero sempre, especialmente, ora que a temporada de fim de ano está vindo, segundo mim, nós está experimentando mais tanto casos de gripe. Ora que nós está papel de gripe, de influenza, verkoud, que é a diferença, que doctor pode explicar-nos de lo que está gripe ou verkoud, maneira nos visa, verkoud ou influenza. Siempre se clasifican así. Cuando nosotros llegamos a final de año o en la época de frío, en los países donde existen las estaciones, entonces se habla de la estación o la epidemia de influenza. Todas las infecciones respiratorias tipo gripe, o como lo llaman los americanos, influenza-like, como la influenza, son producidas por virus. Entonces hay diferentes tipos de virus, pero lo que se llama la estación o el periodo de influenza, que normalmente tiene picos epidémicos porque se infecta muchas personas, son producidos por los virus de la influenza. Los virus de la influenza producen unos síntomas más severos, pueden producir más hospitalización y pueden producir inclusive la muerte. Históricamente se habla de las epidemias hace muchos años se habló de la epidemia de la influenza, de la famosa gripe española que mató a mucha gente. Entonces son diferentes tipos de virus. Hay otros virus que no son de virus de la influenza que producen
síntomas parecidos pero no tan severos, y eso es lo que llamamos el resfriado común. Entonces, en el ámbito internacional estamos hablando del famoso cold o resfriado, y el flu, que es la influenza. Entonces tenemos los principales virus de la influenza, son la influenza A y influenza B, y existen otros virus como el rinovirus, adenovirus, que producen la forma de resfriado común. Ahora, el otro tipo, como siempre se escucha, recuerdas que hay uno del Middle East Respiratory Syndrome, que ese es otro tipo de virus. Ese está asociado a un virus que se llama coronavirus. Es diferente porque hay que establecer la diferencia. Hay una bacteria que se llama Haemophilus influenza. No es lo mismo que el virus de la influenza. Los dos producen infecciones, los dos pueden producir neumonías, e incluso el Haemophilus influenza puede producir meningitis en los niños, o afección del sistema nervioso central, pero el tratamiento es totalmente diferente. El Haemophilus influenza, sobre todo el tipo B, se trata con antibióticos, mientras que el virus de la influenza se trata con otro tipo de medicamentos. O sea, el medicamento para el virus de la influenza no sirve para la infección bacteriana del Haemophilus influenza y viceversa. El medicamento para el Haemophilus influenza no sirve para el virus de la influenza. Oh, doctor, caso aquí, ora con nuestra papia di verkoud, en español decimos resfriado, gripe. Ora con gente da drumi, por ejemplo, banda di un erco of abo, di un erco, che da drumi con ventana di camera abri, of che da sali lomba su nu repentinamente ta abri frigidel, of che da bafu su auto, auta kai eta mua. Normalmente, según leyenda, según tradición, botan en frío, botan cana pia bau, botan en frío, botan en frecaut. ¿Qué realmente impacto aquí que ser generado? Ya sea para un contacto con, me recuerdan, nos grandes, mi abuela estaba tapando de corriente de aire. Para no sinta camino de corriente de aire, ahora que tiene un porta aquí, un porta allá, tiene un corriente de aire, según nos grandes. Entonces, el tipo de impacto aquí, de con nanta surge, de con nanta origina, mesura una manifestación de gripe. Seguramente ya estabas incubando la infección. Si hay un enfriamiento severo, ¿verdad?, que dura mucho tiempo bajo el efecto del frío, sí se puede considerar que eso baja un poco las defensas y se puede la persona producir la enfermedad. Pero realmente la enfermedad la produce el virus que está circulando. Ahora, ¿por qué en esta época del año se presenta más? Es época de frío en el norte, época de lluvias, estamos viviendo en Corzón, no deja de llover hace más de un mes, todos los días estamos lloviendo. Entonces la comunidad está más junta en sus casas, en las oficinas, no sale al aire libre. Y estos virus se transmiten de persona a persona directamente. Si tú estás a menos de 2 metros de una persona y esa persona estornuda, tose, te puede transmitir por las gotas de saliva que salen o por los aerosoles que salen, tú puedes adquirir inmediatamente el virus. Entonces, tú tienes el virus y algunas condiciones climatológicas de pronto hacen que aparezca más rápido la infección, pero no es que el mojarse te produzca la influenza o la gripe, es el virus que está circulando. Ahora, igualmente, estas condiciones epidémicas, como la llamamos, se producen más en el norte, en la época de frío. Entonces, si nosotros somos un país tropical, prácticamente seco, a excepción de este año que ha llovido demasiado, ¿por qué en el mismo tiempo se nos presenta también un mayor número de casos? Pues recibimos vuelos a diario de Europa, recibimos vuelos a diario de Estados Unidos y de todo el Caribe. Y si estamos hablando que la separación
debe ser de más de 2 metros para que tú no te contagies. El riesgo de infectarse en un avión es muy alto. Venimos a menos de 50 centímetros y sobre todo que una persona puede estar propagando el virus antes de tener síntomas. Tal vez 1 o 2 días antes de desarrollar la gripe y esa persona está excretando el virus. Por eso es que cuando tuvimos la epidemia de influenza de la famosa H1N1 o influenza aviar o tipo A, había muchas precauciones en los aviones, ¿verdad? Las personas, cuando se detectaba un caso de influenza en un avión, se ponían en vigilancia a todos los que estaban alrededor de esa persona, de la silla, o sea, 3 sillas adelante, 3 sillas atrás, 3 sillas al costado, y todas esas personas se ponían en vigilancia para ver si tenían la enfermedad o no. Oh, doctor, mi no sa, mi tapese me avisa ahora, si mi tem gente de esta manera más vulnerable, mi no sa, of tiende también más fácil, mi no sa si te condición de culpa, con suac, un gente portar para el virus, mi no sa. Pero si tem gente, por ejemplo, que está más vulnerable, si tem gente que tiene más facilidad para adquirir el problema aquí, para un grip, tiene algún producto, tiene algún remedio, tiene alguna vitamina, tiene algo con gente por bebé para enfrentar el fenómeno aquí con más fuerza y si está posible queda libre, ¿fue ya? Sí, ahí generales, precauciones generales, el tipo de si tú tienes la infección, que estás eliminando el virus, cada vez que estornudas debes cubrir el estornudo, pero no con las manos. Usualmente las personas van a estornudar y hacen esta acción, pero después tú llegas, me das la mano, te contamino y después te pasas la mano por la cara, por la nariz y estás poniendo el virus, ¿verdad? Entonces hay que lavarse las manos frecuentemente. Lo ideal que si una persona tiene un tipo de influenza bastante severo, que se quede en casa, que salga lo menos posible, porque cada vez que a un sitio donde tú vas, estás esparciendo el virus. Imagínate si vas a un centro comercial y con todas las personas que están cerca de ti vas compartiendo el virus. Cada vez que entras a un servicio de baños, no todas las personas tienen la precaución de lavarse las manos. Cuando llegas y abres la puerta, te puedes contagiar. Igualmente mantener la distancia de más de 2 metros si una persona está con tos o con estornudos o secreciones. La otra forma es el uso de las vacunas. En otros países como los Estados Unidos y en Europa saben, porque los virus de la influenza se clasifican en diferentes tipos, saben cuál es el virus que está preparando y entonces recomiendan las vacunas contra el virus de la influenza. Oh, doctor, intención de nuestro programa, aparte de conocer más mejor la comportación de un fenómeno, en el caso aquí gripal, de un fenómeno de gripe, y sa un tiki más tanto, y mira cada día un tiki más sabí, riba tipo de problema que nos culpa ta confrontar, también ta ayuda nos comunidad proteger su mes y purba de evitar. Sin duda, un fenómeno de gripe, de una manera de epidemia, manera de la presentar, en el último tiempo aquí en el Corsao, ta crea problemas de ausentismo laboral, gente no puede trabajar, es un que ta arriba su mes su negocio está bien improductivo, gente que tiene que melduzik, gente que está clave en una posición de trabajo, etcétera, etcétera. Además de malestar más grande que tú recostan aquí está generado, aparte de ese contagio de cual no se va a papi pero ideal lo estaba tratando gente porque da blindar, porque da proteger de problema aquí que es un problema que está sucede frecuentemente y hobby fácil y según miden alguna persona más fácil que otro, no sabe según mí, pero el fenómeno aquí es por nos prevenir el fenómeno aquí.
Bueno, normalmente las vitaminas pueden mejorar un poco la parte de las células que recubren tu sistema respiratorio y se pueden hacer en algo más resistentes, pero no es una protección total. De ahí que, por ejemplo, en el CDC de Atlanta, que es el Center for Disease Control en Estados Unidos, que es un líder mundial en prevención, recomienda las vacunas de la influenza a partir de los 6 meses de edad de una persona, y que eso debe ser anual. Entonces, lo que nos indica que estos tipos de prevención, digamos, de tipo casero, como las vitaminas, los jugos, no es totalmente, incluso las mismas vacunas no son totalmente efectivas. Siempre hay una pequeña proporción de la población que queda sin protección. O tal vez cuando le ponen la vacuna ya está infectado y entonces la vacuna no tiene tiempo de hacer el efecto correspondiente. Doctor, papiando por ejemplo, de contagio, que es un factor más delicado que nós necesitamos tener cuidado, pues ahora como tiene el problema aquí, no solamente es un que da libre, es un que da libre, que proteja su mes para no haya gripe, pero mira quiere que nos, si acaso no está portador de virus, no si un gripe, nos también tiene que ayudar a prevenir el plamamiento no sigue tu mal lugar. Es decir, si me está malo, preferiblemente me está evitar de ir en grupo, si está posible, me está quedar casa. Me no sabe, de manera con, si me tengo que comendar un gente, no va a sunchi gente, no va a braza gente, purva de no duna man, poco tiempo pasado, me te acuerdo como va un doctor y persona, junto con, me estaba, en el momento que me está conversando con el doctor, otro gente llega y la persona va a un doctor man y el doctor dice, con demasiada decencia, sí, pero el doctor dice, sorry, me no puedo nada, man pasó, si bota malo, que me tengo que seguir atender y sobrar de paciente. Y me trae un conducta más profesional y la persona comprende mejor, es un cosa que involuntariamente la saca man para una man. El doctor, mayoría de viaja, nuestra papia de Michi, mayoría de viaja, nuestra papia con un de tosa arriba mí, un de anista arriba mí, pero te si un gente está en un camber y la persona está ahí, otro gente está viendo que es un camber, tiene una manera de contagio que no necesariamente me está vía de contacto físico o de intercambio de aire o de lo que nos portinda en el ambiente, es decir, que no sea presencial, que no me esté presente, o tur docente, es un que tiene virus como portador, y es un que vaya en él, o que está en él, que no necesariamente no me acerto para otro, tiene una manera también que puedo contagiar de forma ahí. Sí, porque las superficies quedan contaminadas y los virus tienen cierta resistencia, duran mucho tiempo en el ambiente. Es diferente, una bacteria muere más rápido en el ambiente que un virus. Entonces, por eso otra recomendación es tener todas las superficies limpias, estarla desinfectando principalmente, y siempre la Organización Mundial de la Salud recomienda desinfección con hipoclorito de sodio, de esos que venden comercialmente, el famoso blanqueador de ropas. Eso se puede usar. Clorox, totalmente. Papeando de prevención, papeando de evitar contagio, papeando de quedar leu, pero dado momento, situación te sale fue man, nos no por ayuda y la gente te queda contagiada. ¿Qué es medida más común de tratamiento que la gente por tener cuenta con esta ayuda reducir impacto de un gripe? Bueno, normalmente cuando la influenza que estamos hablando que es más severo, hay unos medicamentos antivirales, pero igualmente hay 2 o 3 tipos de medicamentos antirretrovirales, pero se debe seleccionar de acuerdo a la resistencia. Ya a nivel internacional se dice, bueno, en esta estación o esta epidemia de influenza, lo mejor es utilizar este medicamento, no usar cualquiera. Entonces es muy específico y por eso debe ser formulado por
por un médico. Lo que sí es cierto es que puede haber combinación de la infección viral con una infección bacteriana. Entonces, cuando tenemos la infección bacteriana, ahí sí deberíamos tratar además con antibióticos, o sea, lo que usamos generalmente para las infecciones bacterianas. Entonces, pero si tú tienes influenza y vas a utilizar un antibiótico, no te va a mejorar la influenza, o a lo contrario. Ahora, si tienes las dos, que es frecuente porque la persona tiene muchas secreciones y en esas secreciones se van a cultivar y se van a reproducir más bacterias, entonces es posible que haya necesidad de dar los dos medicamentos, no uno solo. Pero ya eso es decisión médica de acuerdo a los síntomas del paciente y algunos exámenes de laboratorio que tienen que hacer para identificar si además de eso hay infección bacteriana. Pero por lo general, sí, las personas toman muchos antibióticos durante este periodo de gripe y eso lo que favorece es aumentar la resistencia bacteriana. Entonces, con el tiempo las bacterias se van haciendo resistentes a esos antibióticos y después tenemos muy pocas herramientas o muy pocos antibióticos para tratar las infecciones. Depende de la severidad de la enfermedad. Porque si te produce una neumonía, bueno, hay un tejido cicatrizal a nivel de los pulmones, pero si se te va al cerebro puede tener diferentes complicaciones y efectos adversos, ¿verdad? Entonces, por eso siempre lo mejor es la prevención. En medicina tú nunca sabes cuándo o qué es lo que puede suceder, ¿verdad? Y lo otro, bueno, que sí que hay grupos de personas que son más susceptibles, o sea, tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad y no solo de adquirir la enfermedad, sino tener las complicaciones. Entre eso están las personas que tienen problemas de inmunodeficiencia. Estamos hablando de los pacientes con cáncer, los pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana, los pacientes que están bajo tratamiento de corticoides, porque todo esto baja las defensas, las personas mayores de 65 años, los menores de 2 años tienen mayor probabilidad de adquirir la infección y las complicaciones. Igualmente las personas diabéticas tienen mayor riesgo de tener complicaciones. Doctor, en búsqueda de solución para el problema, manera ya tengo remedio que no está conocer a lo largo del tiempo, pero tiene gente que siempre está purva, llama un vecino, llama un yu, llama un tata, llama un mamá, llama un rumán, un familia, un amigo, para poner aquí botín para grip, para asociar a mi yu, mi mamá, mi papá, tiene grip. Entonces, no está cae en viaja en circunstancia de desesperación para nos minimalizar el efecto de influenza o de gripe, nos está purva de un medicamento que por ayuda nos reducir molestia. Pero en el caso aquí está recomendable que el doctor por visa nos tocante automedicación. Eso no es recomendable, en ningún momento no es recomendable. Se pueden hacer los remedios caseros, famosos remedios caseros, remedios naturales, no tienen ningún problema. Pero ya con medicación, lo recomendable es la visita o la autorización por un médico. Porque hay personas, por ejemplo, que hacen alergia a algunos antibióticos. Y si lo recomienda la vecina, entonces no hay esa posibilidad o no se conoce y le puede hacer más daño el antibiótico que la enfermedad. Lo que sí es que hay que decirles a las personas, a los familiares y si son a los padres para que vigilen a sus hijos o a las mismas personas adultas, cuáles son los signos de alarma. Y entonces, con esos signos de alarma, la persona sí puede asistir inmediatamente a su médico de casa para que le haga un tratamiento o le haga unos exámenes complementarios y pueda definir cuál es el tratamiento más efectivo. De forma que nos llega a un buen momento para ir a un anuncio de este si nos programa posible. Gis nos va a continuar con más de nuestro programa Van Papia de Salud.
Centrum Supermarket está sinónimo de frescura. Ora nos papia de salud, mester paraqueto de nos alimentación. Comida de tu día, mester balanzada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura rond Corsau. Belé fresco, corta tu día bodilanti y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de precio, binguagbo mes, es un más barato na Corsau. Sí, está Centrum Supermarket, Mission. Fuente de empleo, catalizador de nos diversidad, energía y fogón, el lazo de unión entre dos gran naciones. Aliento de ardunan mayor de economía y comercio, piedra destina arriba, cuatas y edificar, buscando equilibrio entre ingreso y progreso social, uniendo talento y capacidad. Laborando 7 días para cima, ayer, hoy y mañana, profundo danos historia, conservándonos herencia, con progreso de nos pueblo, anclar en tu proceso, ayer, hoy y mañana, laborando 7 días para cima. E nós back com o nosso programa já hoje papiando de influenza, papiando de gripe, papiando de verkoud. Nós como visita hoje Dr. César Ponce. Pero prometo nós continuar um bom momento para nós passar para a secção de adventiekenhuis prevenção da boa decisão. Lá que nós temos é consejo importante de Advent para esse man aqui. Agora que no nosso mundo tem hobby comentário para que nós vamos richting de comer bastante verdura, evitar carne. Mas tem hobby onderzoek está indicando a relação entre consumo de carne cora e carne processada tá guia of na raia câncer na tripa. Então essa aqui é uma indicação que a meta quer hobby dentro que inderdaad que nós como pueblo de Corsau também mestre sigue evitando comer carne processada e carne cora e vão comer bastante verdura na lugar de carne na aqui, tipo de carne na aqui. Carne processada é carne que o fabricante não está vendendo. Carne aqui está carne que não põe sal, extra sal dentro para conservar, não está usando produto para conservar. É carne não bastante possível e de duna é carne não também pode ter kleurstof, smaakstof que não está põe de carne não está bem originalmente que é produto aqui dentro.
Tem onderzoek está saliendo de nos mundo de ciencia que indica, especialmente de WHO, está indicando que el consumo de carne procesada está sube el riesgo de tipo de cáncer, especialmente en la tripa. Y esa aquí está científicamente probada y tiene un tipo de onderzoek que dume tiene para llegar a la conclusión aquí y tiene doctor también que quiere el resultado de onderzoek aquí. Essa é uma coisa, nós estamos falando agora de richting de organic, para sobre bom mesta tem cabrito de mogureicas e bom amatele na minha ponecina e bom não usa nenhum produto extra para conservar a carne. Todo produto não deve fora de fábrica e acaba a passar de processo e bom por comparar dois tipos de carne aqui com outro, para sobre é sunta fresco, bom não põe nada de noite e o outro não usa roupa e produto para conservar. Essa aqui é uma pergunta que sempre me dá, como para me fazer, porque é fácil para pensar, nós vamos comer menos carne, e eu opino de pensar, pero dietista, verdura está caro, como está assim, compra verdura para me comer, então me dá, é duas coisas que estão contraditórias, não me põe assim, porque carne também é caro, e é simples, é maneira de mais fácil, porque agora tiquisang está limitar o consumo, a quantidade de carne que você compra. E não te promete estar com badal. Você para tiquisang que você invertir na comer verdura, você paga tique mais tanto por verdura, então você invertir desse. E de duas maneiras tá usando verdura na que você compra, ponendo mais tanto verdura dentro da comida. Agora que não me põe uma ilustração, nós não comemos um taio está 100%. Nós estamos comendo agora que quizás 30% a 50% carne. Nós lo porta comendo porta 50% a 40% de zetmeel, ou seja, botem arroz, batata, pasta e sobra só nós te comemos a verdura. Ou casi nós não te comemos verdura mesmo. Então, se nós cambiamos a porção aqui de comer, lá nós vamos comer mais tanto verdura, menos carne, ou tem que põe dia de cima, não carne at all. Essa aqui é uma torta stop que você dá na limitar o consumo de carne. E a coisa mais importante tá, você entendendo é o resultado e onderzoek que tem e diz educando vocês na prevenção para o futuro. Tem outro tipo de bonche que está rico na proteína, está rico na ijzer, bonche tá algo que você pode usar seguro para reemplazar carne, para sobre tem roupa nutriente que você pode cambiar a carne sem que você mexa. Para sobre tem roupa proteína dentro e ijzer. E roupa ainda pensar não que está para comer carne, para sobre tem carne, tem proteína, tem vitamina B, tem ijzer como tem mister e a bonche tá algo que você pode usar como alternativa de carne. Seguro que sim. Prevenção tá é promessa que o gente tem que dar. Me dá na corção e roupa lugar na me põe assim para mim que focus de corção. Nós não tá dedicado o tempo na prevenção. Tem um momento que nós diagnostica, nós tem sobrepeso, nós tá sofrendo de diabetes, nós tem pressão alta, colesterol tá alto. No momento aí nós tem susto, então nós quer cambiar, nós vida completo e tem roupa ainda tampouco nem no momento aí nós tá realizar que nós tem que cambiar na maneira de comer. Mita que a prevenção tem que começar fora de agora que maior não tem que trago na iuna. Problema de prevenção está comigo de acordo com o gente, quizás você não mira o cambio na momento aqui. Quizás remédio sim pode ajudar a cambiar a situação, pero prevenção toma seu tempo. Se agora que nós mira a importância de como nós prevenir sobrepeso, vacina nos por cava, para nos limitar
Outra maleza como avisa acaba de uma parte na anterior do programa aqui, lo vou realizar com mim lo vou prevenir hopi maleza para milhona e quizás não milhona, pero mi nieto não. Então lo vou mirar que você pensa com algo hopi sumamente importante para a salubridade a vocas e a futura geração. Então me quer dizer para minha parte que nós temos que realizar nós mesmos que agora que me está young e claro me chega a 60 anos cobra minha pensão com saúde que da hobby mais melhor me digo começar agora aqui e não agora até hora me chega 50 para me tá lá. Well, essa estava a secção de Adventsia que nós prevenção da boa decisão. Nós vamos continuar com nossa conversação interessante e também com o Dr. César Ponce, nós está papeando de gripe, de influenza. Doctor, una persona que está sintiendo su culpa malo, una persona que quizás que proteja a su mes, pero toch tiene un molester que no sabe que tiene, pero en que haya gripe, está buscando una manera de prevenir, pero toch el haya contagio, el haya virus. Kiko está signo de alarma, Kiko está lo que nos me se tiene cuenta con él. Por ejemplo, de muchos chiquitos que hopi vea mucho no puedo explicar Kiko tiene, pero muchos también quizás no está más vulnerable. Kiko realmente está es señal de alarma para una influenza. Bueno, cuando estamos hablando de influenza severa y si son los niños, vemos que la frecuencia respiratoria se le aumenta, tienen dificultad para respirar. En algunos, cuando es muy severo, ya pierden su color normal rosado para ponerse oscuros o morados, ¿verdad? El niño se pone inactivo, llora mucho porque si tiene una neumonía le puede doler cuando respira. Entonces, si se deshidrata, pues el muchacho ya no orina, entonces hay que estar pendiente hace cada cuánto orina el muchacho para ver si está hidratado o no está hidratado. Pero principalmente son los síntomas respiratorios, ¿verdad? En un niño que es muy pequeño, que tiene dificultad respiratoria, por lo general vemos que las alas de la nariz cuando respira se le dilatan mucho, que no es lo normal. Y una mamá que está pendiente con su hijo conoce cuando el niño no está bien. Entonces, si cambia de color, si se pone muy pálido, si se pone cianótico, o sea, como un poco morado, pero principalmente es si aumenta la frecuencia respiratoria. Doctora menciona antibiótica, doctora menciona diferentes tipos de medicamentos, diferentes tipos de recursos que uno está haciendo uso de para nos purva de controlar influenza, de eliminar el problema. Pero ya, por ejemplo, aunque no me se tiene cuenta, no se papel de automedicamento, automedicación, que no es conveniente, pero ya no está, mira, un bombardeo de propaganda arriba de televisión para frecaut, para tosamento, para gripe, todas las cosas que sale arriba de televisión. ¿Esta no está recomendable? Bueno, generalmente esos medicamentos que son sintomáticos te hacen sentir un poco mejor, pero no te curan. De ahí que hay un refrán muy popular que dice que la gripa con medicamento dura 7 días y sin medicamentos 1 semana. Eso es lo que te hace sentir un poco mejor para que tú estés más activo y puedas seguir con tu rutina y disminuir los síntomas. Posiblemente si te disminuye la secreción nasal va a disminuir el riesgo de transmisión, pero no te van a curar. Ahora, algunos medicamentos de esos están contraindicados en personas
porque tienen sustancias que pueden elevar la presión arterial. Entonces los hipertensos no pueden tomar eso. Algunos, si son en jarabes, vienen con mucho azúcar, mucho sucu, y entonces están contraindicados para los diabéticos. Entonces hay una serie de situaciones. Incluso esos medicamentos deben ser, esos antigripales deberían ser formulados por el médico, que es quien conoce la condición del paciente, si es diabético, si es hipertenso o no. Entonces le puede formular un mejor medicamento. Hay acciones en los niños que se pueden hacer sin ningún problema. Por ejemplo, como hay mucha secreción y el niño tiene dificultad para respirar, se puede usar solución salina en las fosas nasales, 2 gotas cada 4 horas, por ejemplo, y eso le ayuda a los niños a despejar las vías aéreas. Bueno, nos ha conversado con el Dr. César Ponce, que tiene un conocimiento amplio arriba de comportación de epidemia, de maleza en la plama de una comunidad, de su especialidad como médico, microbiólogo y también epidemiólogo. Doctor, tiene un punto importante que el doctor piensa que nos debe tener cuenta con el tema que nos trata ave. Bueno, para mí es importante porque la vida moderna nos ha llevado a tener ciertos hábitos y esas cosas, y por ejemplo el aire acondicionado. El aire acondicionado en las habitaciones, si son 2 personas, una tiene el virus y la otra no, pero el aire recicla. El sistema de aire acondicionado que tenemos normalmente en casa recicla y lo que hace es esparcir todos esos virus. La otra situación es que el mismo aire frío te puede producir obstrucción nasal y esa obstrucción nasal te empeora los síntomas, o se puede producir complicaciones como son sinusitis, inflamación de los sinus que tenemos aquí en la frente y eso. Entonces, por el contrario, cuando se tienen estos tipos de enfermedades, es mejor tener un aire que tenga más agua, que tenga más vapor de agua y que sea un poco más cálido. El frío de por sí trata de obstruir las fosas nasales. Es un mecanismo fisiológico en el cual el aire frío le hace daño a tus pulmones. Entonces, la naturaleza es muy sabia y la nariz se obstruye para que el aire se caliente y llegue a una mejor temperatura a los pulmones, ¿verdad? Entonces, y normalmente hacemos lo contrario, entonces nos ponemos en el aire acondicionado, encerrado todo el tiempo, y eso no es beneficioso para las personas que tienen un resfriado común, porque también es un virus o una influenza. O sea, todo en cualquier situación, una infección respiratoria. Doctor Ponce, prometo conocer, de nuestra comunidad nos tiene tendencia siempre de turcos que te pasa con nos, baila man te ayuda, botín da nishi ta core, baila man, kiko que te baila man. En el caso de gripe, por ejemplo, ¿está recomendable para bailar man? Bueno, el mar a veces tiene un efecto, es sal, ¿verdad? Y el agua salada tiene una función de poner las secreciones como más delgadas, más ligeras, y por eso la gente cuando va ve que se hace secreciones y se puede sentir mejor momentáneamente porque le despejas las vías aéreas superiores. Pero igual función tiene la solución salina que tú la puedes hacer en casa. Ahora, el mar, si se demora mucho tiempo y con la brisa o con la lluvia, la persona se puede tener enfriamiento, y eso sí es perjudicial para la enfermedad que se tiene en ese momento, ¿verdad? Y recuerda que el mar también puede estar contaminado por otras bacterias, o si estamos en época de turismo, las playas están muy llenas y entonces hay un estrecho contacto con otras personas. Entonces, lo mejor en estos casos es tener a la persona en aislamiento para evitar que contamine a otras personas y se pueda recuperar mejor con unas condiciones. Recuerda, siempre debemos acordarnos de los abuelos. Cuando teníamos esas gripas, nuestros padres, los abuelos, nos ponían en el cuarto una olla a hervir con diferentes
plantas medicinales, pero realmente la planta no es la que es el beneficio, es el vapor de agua que te mejora el ambiente y tú te puedes sentir mejor. Dr. Ponce, muchas danki. Me aprecia inmensamente su visita de nuestro programa Llave y cantidad de consejos de utilidad. Para los televidentes, hay un poco más información tocante de influenza, tocante de gripe, con esta comportada y que nos puede hacer tanto para prevenir como para reducir el efecto de su malestar y nos tengo dado momento también pone de nos banda para ahora que el problema presenta a través de todo lo que nos asigna purva de evitar que nos contagiar a otra persona. Doctor, muchas danki y tenemos una próxima oportunidad. Na vostra también danki para vuestra sintonía y nos invitamos para una próxima ocasión para nos volver papia de salud. Cuando nos sentimos cansados, con tos, fiebre, flujo nasal y nos duele la cabeza y el cuerpo, es fácil pensar en un resfriado común. Sin embargo, estos síntomas pueden ser a causa de una enfermedad respiratoria llamada gripe o influenza, ambas de origen viral que pueden generar brotes y epidemias. El resfriado común tiene un origen viral y puede complicarse con infecciones bacterianas. Con el resfriado y aún si se complica, sentimos la nariz tapada, ardor de garganta y estornudamos frecuentemente. Comparemos los síntomas de la gripe o influenza con el resfriado común. Diferencia entre el resfriado y la gripe o influenza. La gripe o influenza y el resfriado común son enfermedades que pueden confundirse. Mientras en la influenza se presenta fiebre alta hasta los 40 grados Celsius, dolor de cabeza y fuertes dolores musculares, cansancio y debilidad por varios días, tos intensa y en los niños la posibilidad de náuseas, vómito y diarrea. En el resfriado común, algunos síntomas son flujo nasal, estornudos frecuentes y ardor o dolor de garganta. Sin embargo, estos síntomas pueden estar presentes en la gripa o influenza. En el pasado, la influenza ocasionó epidemias devastadoras. Entre 1918 y 1919 se presentó una epidemia de influenza llamada influenza española con brotes en varias partes del mundo en la que murieron millones de personas. Afortunadamente, estas epidemias no son frecuentes. De hecho, desde 1938 no se ha repetido ningún caso de este tipo a nivel mundial. Puesto que la gripe o influenza es altamente contagiosa, cuando estamos enfermos debemos aplicar algunas medidas sencillas para no contagiar a los demás. Por ejemplo, cubrirnos la nariz y la boca cuando estornudamos o tosemos y posteriormente lavarnos las manos con agua y jabón. Evitar lugares concurridos, no saludar de beso o de mano. Además, para recuperarnos, debemos tomar líquidos en abundancia, acudir a la clínica de salud y seguir las indicaciones del médico. Para prevenir algunas enfermedades respiratorias, es importante abrigarnos bien, sobre todo en invierno, y evitar los cambios bruscos de temperatura. Consumir frutas y verduras, ya que son fuente importante de vitaminas. Cuidar que la dieta sea balanceada y evitar el humo del cigarro. En el caso particular de la influenza, es recomendable que consultemos al médico para la aplicación de la vacuna que ayudará a prevenir su contagio. Yo soy Pipín y no te olvides, si te ha gustado el video, darle me gusta y compartirlo entre tus amigos. Hasta la próxima.